Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, lo mejor posible. Vamos a tratar de distraernos un poco con esta hermosa comunidad que hemos armado con ustedes, con un nuevo video, en este caso de grandes equipos argentinos que no pudieron coronar, uno más, en campeonatos locales. Y vamos a hablar de un equipo que hizo época, que fue tan elogiado por un lado como vilipendiado y atacado por el otro, ¿no? Que fue el Estudiantes de La Plata de la década del 60. Un equipo que alcanzó la gloria, fue un equipo glorioso, ganó el campeonato metropolitano, el primer equipo de los no denominados o autodenominados grandes, los 5 grandes del fútbol argentino que salió campeón. En el metropolitano en el año 67, después ganó la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en el año 68, la Copa Libertadores en el 69, en el 70, fue subcampeón de la Copa Libertadores en el año 71, ya sin Osvaldo Subeldía. Un equipo realmente que consiguió la gloria, ¿no? Incluso internacional. Pero lo vamos a ver, que es un poco el objeto de estos lindos videos que estamos subiendo en estas campañas, en un campeonato que no puede ganar, que es el Campeonato Metropolitano de 1968. Y no lo puede ganar, no me quiero adelantar a las razones, pero no lo puede ganar, entre otras cosas, porque le tocó enfrentarse en la final contra uno de los mejores equipos de la década, en una década en que el fútbol argentino no estaba mal, que en la que salieron campeones y han luchado en campeonatos muy buenos equipos. Le tocó enfrentar al San Lorenzo de Almagro, los Matadores de 1968, un equipazo. Ahora lo vamos a ver en el desarrollo del video. Y como siempre decimos, vamos a recordar con gloria eterna ese enorme equipo de San Lorenzo, campeón de 1968, el primer campeón invicto de la era profesional. Pero también vamos a recordar a este gran equipo de Estudiantes en esta gran campaña que hizo acá, que la llevó adelante y la ejecutó al mismo tiempo que jugaba la Copa Libertadores de América, que creo que es un gran mérito también, y que la ganó. Bueno, arrancamos. El Metropolitano de 1968 es el campeonato número 41 de la era profesional. Se jugó entre el 1 de marzo y el 4 de agosto de ese año. Se jugó con dos grupos, como ya se había jugado en el anterior, el Metropolitano anterior, dos grupos que jugaban ida y vuelta, dos ruedas obviamente, y los dos primeros se clasificaban para las semifinales y se enfrentaban en forma cruzada. ¿Sí? El primero de la zona A contra el segundo de la zona B, el primero de la zona B contra el segundo de la zona A. Ya lo vamos a ver. Más un interzonal, ¿no? Obviamente el partido definitorio se jugaba a partido único en cancha neutral. Obviamente en cancha neutral, acá adelanto, sin querer spoilear, que la final fue San Lorenzo Estudiantes y se jugó en la cancha de River. San Lorenzo fue el primer campeón invicto, ya lo dijimos. Se jugó también, que vamos a hablar también rápidamente, un reclasificatorio, esas cosas raras que hacía la AFA, un reclasificatorio para evitar el descenso, pero no era como una promoción como se jugó después en la década del 90 o los primeros años de la década del 2000, sino que los 6 últimos equipos, ahora vamos a ver quiénes fueron, es decir, los 3 últimos de cada una de las 2 zonas, más los 4 primeros equipos del campeonato de la primera B, jugaron un campeonato largo, todos contra todos, para determinar quiénes eran en principio los que se quedaban en primera o ascendían y quiénes eran los que se quedaban en la primera B o descendían en el caso de descender equipos que estaban en primera. También hubo un hecho luctuoso, fue la primera gran tragedia que tuvimos en el fútbol argentino, una enorme tragedia, en un superclásico entre River y Boca, en la cancha de River, que empataron 0-0 y que originó un desastre que todavía en su momento se investigó, pero bueno, no se llegó a ninguna determinación de responsabilidad, si bien fue condenado River Plate y la AFA a pagar indemnizaciones, ¿no?, a los deudos de la gente que fallecieron 71 personas. No se pudo establecer de quién fue la responsabilidad de ese desastre, ¿no? Porque bajaba hinchada de Boca cuando había terminado el partido o antes de que cuando estaba por terminar el partido y las puertas estaban cerradas, la famosa, tristemente famosa puerta número 12, y murieron aplastados 71 hinchas, ¿no? Un desastre. Fue la primera gran tragedia
que tuvimos en el fútbol argentino. ¿Vamos a algo más grato? Bueno, vamos al desarrollo de las dos zonas, a la tabla de posiciones, y vamos a ver los partidos que jugaron San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. Estudiantes es el objeto de nuestro video, y San Lorenzo por haber sido campeón, ¿no?, de este campeonato. En la zona A, casualmente estaban los dos. San Lorenzo, con una campaña extraordinaria, terminó con 36 puntos en 22 partidos. Acuérdense que daba 2 puntos por partido de la victoria, uno en empate obviamente. San Lorenzo jugó 14 partidos, como todos. Jugó 22 partidos, ganó 14, empató 8 y terminó invicto, con 44 goles a favor y 10 goles en contra, un promedio de 2 goles por partido, ¿no? Gran equipo de San Lorenzo. San Lorenzo 36 puntos, puntero de la zona. Estudiantes segundo, con 24. Jugó 22 partidos, ganó 9, empató 6 y perdió 7. Una campaña regular si se compara con la campaña que había hecho San Lorenzo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Estudiantes estaba jugando también la Copa Libertadores, no fue una mala campaña, con 39 goles a favor y 27 en contra. Entonces los dos clasificados son A, San Lorenzo 36, Estudiantes 24. Lanús también tuvo 24 puntos, la misma cantidad de puntos, con la misma campaña del Pincha. 9 ganados, 6 empatados y 7 perdidos, pero con menor diferencia de gol. Una cosa extraña de Lanús, porque terminó con 20 goles a favor y 23 en contra. Es decir, con saldo negativo, estuvo a un punto de jugar las semifinales del campeonato, ¿no? Y después, un punto más abajo, Racing y Boca, con dos campeonatos flojísimos para lo que era la historia de esos dos grandes del fútbol argentino, por lo menos hasta esa época. Terminaron con 23 puntos. Miren, cosa extraña, tanto Racing como Boca una campaña similar, con 5 victorias, 13 empates y 14 derrotas. Racing con 28 goles a favor y 29 en contra, y Boca con 15 a favor y 17 en contra. Entonces, seguimos ordenados, clasificados. San Lorenzo con 36, Estudiantes con 24, Lanús quedó afuera por diferencia de gol con 24, Racing y Boca con 23, Colón con 21. Estos 6 equipos ya se clasificaron directo para jugar el campeonato nacional, que era el segundo campeonato que se iba a jugar cuando terminaba el Metropolitano, obviamente. Después, ya dije, entonces San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Racing, Boca y Colón, con 21 clasificados para el nacional. Newell's 20 puntos, Banfield 20 puntos, Atlanta 18, Ferro 17 y Platense 15. Estos 3 últimos van a jugar el reclasificatorio que les nombré antes para ver quién seguía jugando en primera el año 69, el año posterior. Atlanta, Ferro y Platense. Zona B, puntero Vélez, con 32 puntos. Vélez que después va a explotar en el Nacional. Acá no llega Vélez, pero llega a jugar semifinales, ¿no? Pero explota en el Nacional y lo gana ese mismo año, ¿no? Que ya fue objeto de otro video, ¿no? Vélez con 32 puntos, de 22 partidos, 12 ganados, 8 empatados y 2 perdidos, con 40 goles a favor, muchos goles también, y 20 en contra. Y segundo River, con 31, 22 partidos jugados, 12 triunfos, 7 empates y 3 derrotas, con 31 goles a favor y 16 en contra. Entonces, clasificados para las semifinales, Vélez con 32 y River con 31. Fíjense que la zona B sacaron más puntos los equipos de la zona B, porque Vélez terminó con 32, River con 31, y después salían Rosario Central con 27, Huracán con 26, Independiente con 25 y Los Andes con 23. Estos 6 equipos se clasificaron para jugar el Nacional, ¿no? Pero fíjense que de Rosario Central para abajo, Central, Huracán, Independiente y Los Andes, Rosario Central, Huracán, Independiente, si hubiera estado en la otra zona, se hubiera clasificado para semifinales, porque sacaron más puntos que Estudiantes semifinalistas, ¿no? Un campeonato extraño, si se quiere, ¿no? Y después, se clasificaron Chacarita con 23 puntos, Argentinos Juniors con 19, Quilmes con 18, Gimnasia Grima de la Plata con 11 y Tigre con 8 puntos. Termina entonces jugando también el reclasificatorio Quilmes, Gimnasia y Tigre. Entonces, clasificado para las semifinales, San Lorenzo para enfrentar a River y Estudiantes de La Plata para enfrentar a Vélez Sarsfield. Ahora vamos a ir a eso, pero previamente, vamos ya para terminar con el tema de reclasificatorio y descenso, vamos a ver rápidamente el tema de la reclasificación. Jugado por los 6 equipos de primera, Quilmes, Gimnasia, Atlanta, Ferro, Platense y Tigre, que sacaron la menor cantidad de puntos, para los 4 que estuvieron punteros en la vieja primera B, que fueron Unión de Santa Fe, Deportivo Morón, Nueva Chicago y Almagro. En definitiva, los que terminaron punteando, digamos, o
lograron ya sea mantener la categoría o ascender fueron Quilmes, que terminó con 23 puntos este reclasificatorio y sigue en primera. Atlanta con 22, también sigue en primera. Gimnasia con 21, también sigue en primera. Platense con 20, también sigue en primera. Y más 3 de diferencia de gol, sale cuarto y también sigue en primera. Unión con 20 y menos 2, asciende. Unión de Tabla B asciende. Deportivo Morón con 19 asciende también. Ferro con 17 desciende de categoría. Nueva Chicago con 14 puntos permanece en la B. Almagro con 12 permanece en la B. Y Tigre con 12 desciende. Entonces, en definitiva, se quedan en primera Quilmes, Atlanta, Gimnasia, Platense, que estaban en primera, y Unión de Santa Fe y Morón, que son los que ascienden. Vamos a la campaña primero de San Lorenzo de Almagro rápidamente y de Estudiantes de La Plata, fundamentalmente, que es el objeto de este video, para después ya ver las semifinales, después ver el plantel de Estudiantes de La Plata y las razones. Vamos entonces primero a la campaña de San Lorenzo, el campeón. San Lorenzo de Almagro empieza ganándole 5-1 a Atlanta. San Lorenzo tiene un equipazo, obviamente es el campeón, gran campeón. 5-1 a Atlanta, el gol de Atlanta lo hace Alves de Sousa. Los goles de San Lorenzo, Fischer en 3 ocasiones, el lobo Fischer, gran delantero. Y Coco, Victorio Nicolás Coco, hace 2 goles para San Lorenzo, gana 5-1 en la cancha de Atlanta. En la segunda fecha empata 1-1 con Platense, Albrecht hace los 2 goles, a favor de penal y en contra, también el gol de Platense. Albrecht, el tucumano que había jugado en Estudiante también, un gran zaguero central, capitán también de la selección argentina, un jugadorazo. En la tercera fecha San Lorenzo va a la Boca y gana 2-1, lo que era la costumbre en esa época, ¿no? Para San Lorenzo, que generalmente le ganó muchos partidos a Boca en todos esos años, ¿no? 2-1, el gol de Boca lo hace Gonzalito, su win izquierdo, es una especie de ventilador que juega en Boca, y los goles de San Lorenzo los hacen Coco y el lobo Fischer. En la cuarta empata con Estudiantes, que después van a reeditar la final, 0-0 en el viejo gasómetro. En la quinta empata con Racing, 1-1, en la cancha de Racing. El gol de Racing se echa al Chaldú, según derecho juega en Banfield, después jugó también en Kimberley de Mar del Plata. El gol de San Lorenzo lo hace Pedro González. Fíjense que las primeras 5 fechas de San Lorenzo no son tan buenas, porque gana 2 partidos y empata 3. Pero bueno, después arrasa con todo lo que se le pone adelante, ¿no? En la sexta fecha le gana 5-0 a Ferro, con goles de Coco, Pedro, Alexis González, en 2 ocasiones, y el lobo Fischer también en 2 ocasiones. En la séptima empata 0-0 en la cancha de Lanús, en Fortaleza. En la octava le gana 3-0 a Banfield, goles de Beglio, Alves de penal y Telch. En la novena va a Rosario y le gana 2-0 a Newell's, con goles de Beglio, Toti Beglio y Pedro González. En la décima le gana 4-0 a Colón de local, con goles de Albrecht, el lobo Fischer, Beglio y Tojo. En la 11ª empata 2-2 con Huracán. Empata con Angustia. Huracán, ese clásico, lo que son las cosas, ¿no? Sabemos que históricamente tiene una preeminencia sobre Huracán, pese a que el partido de Italia lo gana Huracán, pero tiene una preeminencia, ¿no? Sobre Huracán. Con este enorme equipo no le pudo ganar ninguno de los 2 clásicos del año. Empatan 2-2, los goles de Huracán los hacen Tedesco, win derecho, puntero derecho, y Russell, que era el marcador de punta izquierda de San Lorenzo, en contra. Y para San Lorenzo marcan el Toti Beglio y Pedro González. En la 12ª fecha le gana 4-1 a Atlanta. Ya empieza la segunda rueda con 2 goles de Lobo Fischer y 2 goles de Pedro González. En la 13ª le gana 2-1 a Platense, la vieja cancha de Platense, de Manuel Pedras y Kramer. Goles de Beglio y Pedro González. Medina de penal hace gol de Platense. En la 14ª le gana 2-0 a Boca, en Boedo, viejo gasómetro, con 2 goles de Toti Beglio. En la 15ª le gana a Estudiantes. Le gana a Estudiantes, que había empatado 0-0 en Boedo. Le gana 1-0 en La Plata, gol de Albrecht, la ley del ex, ¿no? Albrecht, el jugador de Estudiantes de La Plata. En la 16ª golea a Racing, que era el campeón mundial, vigente todavía en ese momento. Le gana 3-0 con goles de Pedro González y 2 goles de Toti Beglio. En la 17ª le gana 3-0 a Ferro con 3 goles de Lobo Fischer, gran goleador. 18ª le gana 1-0 a Lanús, gol de Toti Beglio. En la 19ª le gana 2-1 a Banfield, con 2 goles de Tojo, el gol de Banfield lo hace Galdino Lurachi. En la 20ª empata 0-0 con Newell's, de local, pero ya sabes, estaba recontra clasificado para las finales. En la 21ª empata 1-1 con Colón, en Santa Fe. Un gol de Lobo Fischer para San Lorenzo, un gol del Mencho Balbuena para Colón, que en ese momento jugaba en Colón. Después hizo una gran carrera en Independiente, el Mencho, terminó jugando en Racing sin mucho éxito. Y en la última fecha empata, le tocó al Interzonal, y empata 0-0 en la quema, en la cancha de Huracán. No le puede ganar ninguno de los 2 clásicos del año a Huracán, la cosa del fútbol, ¿no? Ese gran equipo de San Lorenzo.
Vamos ahora a lo que nos interesa sobremanera, que es la campaña de Estudiantes, que es el objeto de este video. Que no fue tan brillante como San Lorenzo. Eso terminó con 36 puntos, Estudiantes terminó con 24, ¿no? Bueno, Estudiantes empieza ganándole a Banfield 3-2 en la cancha de Estudiantes. Goles de Masalis en contra, de la Bruja Verón, Masalis es un jugador de Banfield, de la Bruja Verón y de Conigliaro. Los goles de Banfield los hacen otra vez Galdino Luraski, que le había hecho un gol a San Lorenzo también, y Blasquez. En la segunda fecha, Estudiantes va a Rosario. Va a Rosario y le gana 2-0 a Newell's en el Parque Independencia, con goles de Manera y de Madero. Después, en la tercera fecha, Estudiantes de La Plata le gana 2-1 a Colón. Empieza muy bien el pincha. 2-1 a Colón, goles de Escano en contra, jugador de Colón, y Bilardo. El gol de Colón lo hace Colman. Sí, muy buen volante por izquierda, que después jugó central, se campeón con central también. En la cuarta empata 0-0, como dijimos, con San Lorenzo en el gasómetro. En la quinta le gana 1-0 a Atlanta contra el Bocha Flores. Gran enganche. En la sexta pierde 2-0 con Platense. Platense tenía el gran equipo que había salido, había jugado a semifinales del Metro del anterior, el 67, ¿no? Que no habían conseguido lo que consiguió el equipo Platense este año. Acá tiene una leve venganza. Se quiere, le gana 2-0 con goles de Medina y Subiat a Estudiantes. En la séptima, el pincha empate 1-1 con Boca. Con Estudiantes lo hace Sibeki. El gol de Boca lo hace Rata Ratín, gran ídolo de la historia se le dice. En la octava, en un partidazo, empata el clásico 3-3 con Gimnasia en la cancha de Estudiantes de La Plata. Los goles de Estudiantes los hace Pachamé, Eduardo Flores en 2 ocasiones. Y los goles de Gimnasia los hace el paraguayo Chauri y Castiglia en 2 ocasiones. Los 2 goles de Castiglia de Gimnasia fueron de penal y uno de los 2 goles de Bocha Flores para Estudiantes fueron de penal. Iba ganando Gimnasia, Estudiantes lo empata en el último minuto. 3-3 el clásico de local. En la novena empata 1-1 en la cancha de Racing. El gol de Racing lo hace Jaime Donald Martinoli de penal. El gol de Estudiantes lo hace Conigliaro. En la décima le gana 4-1 a Ferro. Goles de Sibeki, el Bocha Flores en 2 ocasiones, uno de penal y Conigliaro. El gol de Ferro lo hace el Goma Vidal, gran centro delantero de Ferro de acá del 60 y 70. En la décima primera pierde 1-0 con Lanús. Lanús un rival siempre duro para el pincha. Le gana 1-0 con gol de Espadaro, jugador de Estudiantes en contra de su valle. En la décima segunda pierde 2-1 con Banfield, ahí tiene 2 derrotas seguidas, pero estaba jugando Copa también Estudiante, ¿no? Goles de Converti y Cáceres para Banfield y Conigliaro hace el gol de Estudiante. En la décima tercera empata 1-1 con Newell's. En La Plata, gol de Conigliaro para el pincha, gol de Roque Abayay para Newell's. Abayay que jugó en Independiente, jugó en Newell's, jugó en Huracán, hizo una gran campaña, tuvo en el 73, después jugó en Chacarita, en Racing, jugó en muchos equipos Abayay y triunfó en Huracán, ¿no? Acá hace el gol de Newell's. En la décimacuarta vuelve a perder el pincha. Pierde 2-1 con Colón en Santa Fe. Orlando Medina hace el gol de Colón y Borgoño de penal. Y el gol de Estudiante lo hace el Escano en contra de su valla. Una vez más. Y en la 15ª fecha pierde, como antes dijimos, 1-0 con San Lorenzo de local. El gol lo hace Albrecht para San Lorenzo. Fíjese que Estudiante de 10 puntos en 5 partidos sacó 1. Ya estaba prácticamente con todos los cañones apuntados a Libertadores, donde le iba muy bien. Pero bueno, después se recupera y con la irregularidad de otros equipos logra llegar a la semifinal. Pierde otro partido más, pierde 2-0 con Atlanta. Goles de Maguna y Jorge Domínguez para Atlanta, es decir, de 12 puntos saca 1 Estudiante y se puede clasificar igual para la semifinal. En la 17ª fecha le gana, cobrándose una venganza, ¿no? Le gana 6-1 a Platense. 2 goles de Conigliaro, 2 goles de Verón, gol de Bocha Flores y un gol de la Bessi para Platense. 6-1, y gol de la Bessi para Estudiantes, en este caso después la Bessi jugó en Platense también. Y el gol de Platense lo hace Trimarchi. 6-1 le gana Estudiante a Platense. En la 18ª vuelve a perder, pierde 1-0 con Boca. En la cancha de Boca, el gol de Boca lo hace Zúñiga de penal. En la 19ª tiene una victoria enorme. Creo que la segunda victoria más importante de Estudiantes en el Clásico. Porque la consigue de visitante. Había empatado 3-3, casi de milagro con un penal en el último minuto de local, pero va al Bosque y le gana 6-1 a Gimnasia de visitante. Por eso digo, después del 7-1, que se jugó en el Estadio Único, acá gana 6-1, Estudiante de visitante, con 2 goles de Checopar, 2 goles de Bocha Flores y goles de Conigliaro y Segovia de Gimnasia en contra.
El gol de Gimnasia lo hace Maldonado. Esto galvanizó mucho Estudiantes, obviamente gana 6-1 el clásico, realmente no era poca cosa. Pero en la 20ª fecha enfrenta a Racing en La Plata y empatan 1-1. El gol de Estudiantes lo hace la Bruja Verón, el gol de Racing lo hace el Panadero Díaz. En la 21ª, luchando para clasificarse, le gana 2-1 a Ferro, en Caballito, con goles de Checopar y Verón. El gol de Ferro lo hace Noguera. Y en la última se clasifica ganándole justamente a Lanús, que era el equipo con el que estaba luchando. Le gana 4-2 a Lanús en La Plata con goles de Checopar y 3 del Bocha Flores, 1 de penal, y los goles de Lanús los hace los 2 de Mario. Volante, enganche que tiene Lanús, a veces juega delantero también, hace los 2 goles y 1 de penal. Goleadores de campeonato y vamos a las semifinales, gente. Goleadores. El Mono Berti, que no estaba en Newell, estaba en los Andes en ese momento, antes de ir a Newell, con 13. El Lobo Fischer, gran goleador de San Lorenzo, con 13. El Bocha Flores, con 11, de Estudiantes. Miguel Loaiza, el peruano, con 11, jugaba para Huracán. Y Héctor Yazalde, con 11, gran delantero, que jugaba en Independiente, después de gran campaña también en Portugal. Antes de las semifinales, vamos a hablar de los partidos que jugó Estudiantes en el año, la cantidad. Para que vean la cantidad de partidos que jugó, no en el año, que jugó hasta el Metropolitano. Después jugó Nacional también. Después jugó Nacional, ¿no? Pero hasta con Metropolitano y Copa jugó 57 partidos, de los cuales ganó 25, empató 10 y perdió 22. 80 goles a favor, 68 en contra. En el campeonato de primera jugó 39 partidos con 13 victorias, 7 empates y 19 derrotas. Esto es en todo el año, perdón. 13 victorias, 7 empates y 19 derrotas. Nacional, que ya Estudiantes después jugó también la Copa Intercontinental con el Manchester United, ya en el Nacional ya no le dio tanta importancia, ¿no?, al campeonato. En primera división, entonces, 13 victorias, 7 empates y 19 derrotas. 53 goles a favor, 55 en contra. Copa Libertadores jugó 16 partidos, ganó 11, empató 2 y perdió 3. Con 25 goles a favor y 12 en contra. Y la Copa Intercontinental jugó 2 partidos, de los cuales ganó 1, empató 1 y no perdió. Ganó 1-0 en la cancha de Boca y empató 1-1 en Wembley, ¿no?, con Manchester United. 2 goles a favor del Pincha, 1 a favor del Manchester. Un gol en contra. Entonces, fíjense la cantidad de partidos que jugó, ¿no? Porque Estudiantes arrancó de la primera ronda. No era campeón del año anterior. Después en el 69, 70 y 71 ya arranca de octavos de final o de semifinales, como se estilaba en la década del 70, ¿no?, y 80. Ya arrancó de segunda ronda, pero acá no, jugó desde la primera ronda. Por eso hay que merituar como corresponde a la campaña de Estudiantes, ¿no? Campeón del Metropolitano, campeón del Intercontinental y subcampeón de un enorme equipo que fue San Lorenzo del Mar. Vamos al resultado de las semifinales, gente. River juega con San Lorenzo con River. San Lorenzo, que va a ser después del campeón, le gana 3-1 a River, siendo muy superior en cancha de Racing. Ya en primer tiempo ganaba 3-0 San Lorenzo, con goles de Pedro González, de Coco y de Beglio. El gol de River lo va a hacer Mindonega, el gran Mindonega. En la otra semifinal, un partido muy duro, muy cerrado, 2 de los mejores equipos del año, además de San Lorenzo. Estudiantes y Vélez se enfrentan y Estudiantes gana 1-0 a Vélez y se clasifica para jugar la final y lo elimina. Pero Vélez después va a ganar el Nacional, pues salió 2 de los mejores equipos, ¿no? Juegan la final en la cancha de River. San Lorenzo gana 2-1, gana San Lorenzo 2-1, un partido muy duro, muy difícil. Empieza ganando Estudiantes con un gol de la Bruja Verón a los 2 minutos del segundo tiempo. Lo empata San Lorenzo con un gol de Beglio a los 22 minutos del segundo tiempo. Y lo gana San Lorenzo en tiempo suplementario con un golazo del Lobo Fischer a los 10 minutos del primer tiempo suplementario. Gana San Lorenzo 2-1 y en definitiva el Ciclón logra el campeonato. ¿Quiénes jugaron ese día? Para San Lorenzo jugó Butiche, enorme arquero de San Lorenzo, Batman. La defensa con Calix, Russell, que había venido de Gimnasia justamente, el Sapo Villar, Victorio Nicolás Coco, Albrecht, Pedro González, Rendo, el Lobo Fischer, Telch y el Toti Beglio. Un equipazo de San Lorenzo. Vamos al equipo de Estudiantes. Poletti, polémico arquero. Pues todo Estudiantes era polémico, ¿no? Ahora vamos a ver con los jugadores. Porque jugaban al borde del reglamento, ¿no? Ya sabemos. Los detractores de Estudiantes de esa época, que son los más puristas del fútbol, lo atacaban y son, no sé, Subeldía, Bilardo eran enemigos, ¿no?, para toda la vida.
Y hay que reconocer que jugaba en el borde del reglamento, un equipo durísimo. Poletti, un arquero polémico, ¿no? Aguirre Suárez, durísimo, marcador central, tucumano. Manera, uno de los jugadores más finos que tenía Estudiantes, marcador de punta, el Cacho Malvernat. Madero, otro fino, juega el doctor Madero. Pachamé, otro volante durísimo. Bilardo, ya conocemos a Bilardo. El Bocha Flores, gran enganche. Él y Verón creo que eran los dos mejores jugadores de fútbol que tenía Estudiantes. Y la delantera con Echecopar, una especie de 4-3-3, 4-4-2 Estudiantes, ¿no? Echecopar con Igliaro, que juega más por la derecha, y la Bruja Verón, que era el padre de la Brujita Verón, que era la gran figura de Estudiantes de La Plata. Un enorme equipo de Estudiantes. Ahora vamos a ver los jugadores del pinche y terminamos con las razones, gente, para no ser tan largo el video. Como decimos siempre, este equipo de Estudiantes le tocó enfrentar a, si no fue el mejor, no quiero ofender a nadie, pero si no fue el mejor equipo de la década, y pegar el palo. Ese San Lorenzo es una cosa impresionante. Ustedes miran, y bueno, Holanda sí, pero después no ganó nada más en esa década. Es cierto, tampoco jugó Copa Libertadores por temas dirigenciales, bueno. Pero era un gran equipo ese equipo de San Lorenzo. Como decimos siempre, gran honor a San Lorenzo, un enorme campeón. Pero también, gloria a ese Estudiantes. Campeón de América y campeón intercontinental, y al mismo tiempo jugando en dos frentes, jugando muchos partidos, logra el subcampeonato y lo tiene a San Lorenzo luchándole hasta el final y perdiendo en suplementario, ¿no? Vamos a jugar al Estudiante. Poletti el arquero, ya lo dijimos. Aguirre Suárez, ya lo nombramos, zaguero central tucumano. Malvernat, Cacho Malvernat, me acuerdo de punta derecha, izquierda, jugó en Boca después. Manera, Madero back central, Manera, marcador de punta izquierdo. Carlos Bilardo, Pachamé, el Bocha Flores, Conigliaro, Echecopar, la Bruja Verón. Hasta ahí repetimos los jugadores que habíamos nombrado. Ahora vamos a los suplentes. Hugo Spadaro, marcador central, pues jugó en Colón también. Ribaudo, Felipe Ribaudo, un buen derecho, jugador interesante también, el suplente natural de Conigliaro. Néstor Tonieri, que no había podido conseguir la gloria con Platense, porque jugaba en Platense en 67. Va a Estudiantes y la consigue con Estudiantes. Back central, jugó muchísimos años en Estudiantes. Jugó muchos años, jugó por lo menos 7, 8 años en Estudiantes. Tonieri. El Tato Medina, marcador de punta también durísimo, que cuando se va a Malvernat a Boca en el año 72, Medina queda como marcador de punta izquierdo titular, ¿no? Horacio Rodríguez recién empezaba, en un juvenil ahí, que después hizo gran campaña también en Estudiantes del 65 y después jugó en River, salió campeón con River también. Oscar Pagnanini, que lo vimos también, videos de Independiente, marcador de punta, después fue vendido a Independiente. Rodolfo Fuseneco, volante, que también después jugó en Quilmes, jugó en el gran equipo de Quilmes que ascendió en el año 75. Fernando Lavesi, ya lo nombramos, otro win derecho también, que después jugó en otros equipos, jugó en Platense, también jugó en Nueva Chicago. Cristian Ruski, Juan Alberto Taberna, Juanchi Taberna, muy conocido en Estudiantes, pero después hizo una gran campaña también en Banfield y salió bicampeón con Boca, también, ¿no? En el año 76. Camilo Aguilar, también otro delantero importante que era suplente, ¿no? Y los dos arqueros suplentes de Poletti eran Héctor Valey, había estado Rea también, pero Héctor Valey, tercer arquero de la selección en el año 78, que después tuvo mucho brillo con Independiente, salió campeón Independiente también, y Carlos Leone, buen arquero de Estudiante que después tuvo un paso por Racing también. Y el técnico era Osvaldo Subeldía, que heredó de Miguel Ignomiriero toda esta escuela de pensar en lo que hace el rival. Hasta ahí el fútbol argentino era, tenemos nuestro equipo y somos los mejores y con esto vamos y le ganamos a cualquiera y bueno, arrancamos. Y no, esta gente, Ignomiriero, después Subeldía, después Bilardo, fueron los primeros, el Toto Lorenzo también por otro lado, con su experiencia en Italia, que empezaron a decir, bueno, veamos lo que tiene el rival también, nosotros tenemos esto, pero ¿qué tiene el rival? Tiene más que nosotros, bueno, tratemos de contrarrestarlo para hacerles un partido parejo, ganarles, ¿no? Que es el otro tema fundamental del fútbol, ¿no? Porque si no, ganarían siempre los que tienen mejores jugadores, y no siempre es así, ¿no? Entonces hay que reconocer a Subeldía, que si bien fue muy denostado en su momento, fue el mentor de Bilardo fue el que después siguió con su bandera y luchaba contra la escuela de Menotti, ¿no? Hay que reconocer, y alguna vez creo que los argentinos vamos a tener que empezar a hacerlo,
todo lo bueno de una o de otra escuela que sean antitéticas, aunque sean contradictorias en principio, ¿no? La escuela de Ignomirielo, Bilardo y Subeldía, o Toto Lorenzo, y la escuela del otro lado de Menotti, de La Bruna, de, no sé, de Saporiti, de otros técnicos, Judica, que también consiguieron muchos logros importantes con otro estilo de fútbol, ¿no? Bueno, para terminar, gente, vamos a las razones. Eh, bueno, las razones, la primera obvia, es una verdad de perogrullo, pero bueno, jugaron contra, si no eso fue el mejor equipo de la década del fútbol argentino, pegan el palo. Un equipazo. San Lorenzo un equipazo, que tenía todo, con delanteros que hacían goles, con defensores que hacían goles, con un equipazo extraordinario, que ganó un gran campeonato invicto, en un fútbol argentino que era muy competitivo, porque tenía Boca luchando, porque tenía River que quería cortar la racha sin campeonatos, porque tenía Independiente glorioso con la Copa de América, porque tenía Racing campeón del mundo, porque tenía Estudiantes, porque tenía Platense que había jugado muy bien el año anterior, a Vélez que salió campeón en un torneo posterior, Nacional 68. Con todos esos grandes equipos y algunos más, San Lorenzo salió campeón de punta a punta. De la primera razón por la que Estudiantes no salió campeón es que tocó jugar con un equipazo. San Lorenzo era un equipazo y Estudiantes le luchó hasta el final y perdió en tiempo suplementario, ¿no? Entonces la primera razón es que le tocó jugar con un gran equipo, que era San Lorenzo. La segunda, bueno, jugando frentes, ¿no? Jugó muchos partidos en Copa Libertadores, ya lo dijimos, y al mismo tiempo muchos partidos de este campeonato también. Entonces eso acumula cansancio, viajes. En esa época había muchos viajes también por Copa de América, ahora también ocurre, ¿no? Pero había muchos viajes, a lo mejor no con tanta facilidades como hay ahora, ¿no? Más horas de vuelo, bueno, eso indudablemente también le puede haber costado a Estudiantes cansancio a sus jugadores, no lesiones, y fue un elemento también que yo creo que hizo que no llegara a coronar, ¿no? Y también, bueno, después de haber ganado el campeonato local del año 67, que ganó la final de Racing, yo creo que, y de perder el segundo campeonato del 67, porque pierde por un punto con el gran Independiente del Nacional 67 Estudiantes. Termina segundo, un punto, una gran campaña también. Yo creo que ya sale segundo acá de San Lorenzo y después ya Estudiantes empieza un ciclo donde se vuelca totalmente a la Libertadores. Porque ya después en el Nacional 68, los dos campeonatos del 69, los dos campeonatos del 70, ya no hace buenas, que el 71 tampoco, no hace buenas campañas en orden local Estudiantes. Ya se volcó a la Copa Libertadores. Creo que este fue el último equipo de Estudiantes de un enorme ciclo que jugó en dos frentes. Y ganó uno y estuvo muy cerca de conseguir el otro. Como siempre decimos, gente, bueno, espero que les haya gustado el video. Simplemente para que pasemos un rato agradable y de recuerdo. La gente de mi edad que vio estos partidos o que los recuerda, se los contaron, les permite rememorar en algunos casos lindos recuerdos, en otros a lo mejor no tanto, por resultados, pero bueno, siempre es lindo, ¿no? Rememorar este lindo fútbol que todos vivimos. Así que bueno, espero que les haya gustado, humildemente los que no se suscribieron, si les pido si se pueden suscribir o dar un like o comentar estos videos. Y bueno, y nos veremos con más videos de equipos argentinos que no pudieron coronar en el orden local o de equipos argentinos que no pudieron coronar en el orden internacional o de selecciones que no pudieron coronar en los mundiales. Muchas gracias, les agradezco mucho por su tiempo, como siempre les digo, por el respeto, por el cariño con el que me hacen los comentarios de devoluciones del video, que no siempre son elogiosos, coincidiendo con el video, a veces me hacen ver incluso errores, ¿no? De archivo, que bueno, yo me acuerdo de muchos partidos, pero no de todos, ¿no? Pero siempre en un tono muy respetuoso y muy cariñoso. Realmente se los agradezco mucho. Muchas gracias.